Bueno, mi cuarta tesis doctoral viene de la mano de una persona que, curioso, fue alumno mío de fisioterapia. De Luis Rodríguez García. Un alumno brillante, que además estaba estudiando simultáneamente educación física en Madrid, que fue un grupo de promoción allí de educación física, y mientras estaba haciendo fisioterapia, y sacamos exámenes. Pues entonces, pues yo le propuse, digo, oye, tú que eres un tío que te gusta esto, que estás con la educación física de la fisioterapia, ¿por qué no hacemos el programa que después se convirtió en el programa X? Me dije, no sé, yo me gusta más el rendimiento, el jugador de voleibol y toda esa historia. Y estuvo así un año dudando y después me dijo, Fernando, te compro la idea. Y bueno, la verdad es que Pedro Luis fue la persona que creó la línea, o que creamos juntos la línea de la aplicación de la educación física para las mejoras de los problemas ortopédicos de la columna vertebral, los problemas de postura y tal, y que ha sido la referencia donde todo lo que hemos construido el proyecto ICIOS ha sido gracias a esta investigación. Entonces, él no pudo estar por algunas circunstancias y me dio mucho gusto cuando nos vamos a ver por la presentación de mi libro y que aceptase que él venía a compartir con nosotros su experiencia. Así que muchas gracias, Pedro. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Carmen, Declara, Guillermo, hasta hace poco director de EIDO, amigo Fernando. Como bien ha dicho, yo no vengo del ámbito de la medicina y, como ha comentado, mi contacto con Fernando se produce cuando, estando en Madrid, estudiando la licenciatura en Educación Física, pues yo siempre he tenido un gusto por el ámbito del aparato motor, siempre me ilusionó mucho y cuando descubrí ese mundo, pues quise estudiar fisioterapia. En Madrid en su momento no pude porque había un impedimento por una cuestión de distritos compartidos, había una serie de dificultades administrativas y surgió, justo cuando estaba en quinto de carrera, la posibilidad de hacerlo aquí en Murcia, porque se creó la especialidad aquí, se creó fisioterapia en el año 92 y me atreví, dije, bueno, aunque esté con las dos titulaciones, pues haré quinto aquí y me matriculé y hice a distancia con la ayuda de algunos compañeros, pues cogía los apuntes, estudiaba, asistía a los exámenes y ahí fue donde descubrí el contacto tanto con Fernando como con Ignacio. Y ese primer año fue muy costoso porque lógicamente eran viajes de Madrid a Murcia, constantemente la dificultad de estar en la distancia, de no poder asistir a clase. Y bueno, las asignaturas de médico-quirúrgicas, que eran las que impartía tanto Ignacio como Fernando, pues eran asignaturas muy rigurosas, complicadas, sobre todo para hacer luego los exámenes a distancia. Pero ellos siempre fueron, pues la verdad que me ayudaron mucho en ese sentido y pude superar ese año, ¿no? Al año siguiente tuve la suerte de entrar como profesor ayudante en la Facultad de Educación, que es donde hasta ahora estoy impartiendo allí la docencia, y seguí con segundo de fisioterapia. Y además me metí en los cursos de doctorado. Y sobre todo, mi gran ilusión era hacer el doctorado por mi especialidad. Tener en cuenta que en educación física, en el año 92, pues programas de doctorado solo había en 3 sitios. Había en Granada, en Canarias y en Madrid. Entonces, claro, yo tenía la disyuntiva, estaba en Murcia, podía hacerlo, se permitía a los de educación física, a los que éramos profesores, hacerlo por pedagogía. Pero yo quería hacerlo en mi especialidad. Tenía por aquel entonces un Renault 7 de mi padre y me iba todos los viernes a hacer los cursos de doctorado en Granada. Y voy a corregir un poco a Fernando cuando yo desde el primer momento, cuando conocí a Fernando, yo ese año ya entré en la universidad, como os he dicho, yo me miraba en él, veía en él el rigor, lo que era el ser, las clases magistrales de Fernando eran, pues yo me miraba en él, yo quería ser como él, ¿no? Y claro, surgió la posibilidad de poder ser, cuando inicié los cursos de doctorado en Granada, poder ser alumno de doctorado suyo, poder ser su doctorado. Pero había unas grandes presiones allí en Granada, porque tener en cuenta que éramos una especialidad joven y los pocos doctorandos que salían querían captarlos los profesores para tener tesis doctorales que dirigir, porque éramos muy pocos. Era el primer programa de doctorado en Granada y a mí el problema no era no coger la idea que me quería transmitir, sino las presiones que recibía desde allí para ser tutelado por... De hecho, me obligaron a tener un codirector que fue, pues eso, un convidado de piedra porque en ningún momento ni asistió ni controló nada, ¿no? Fue por una imposición, lógicamente, del departamento
de Ciencias del Deporte de allí de la Universidad de Granada. Bien, una vez que yo ya me decidí a ir hacia adelante, la idea desde luego muy atractiva de poder compaginar o poder unir la simbiosis de las dos especialidades, poder hacer realidad la idea de Fernando de hacer un programa cuasi experimental en el ámbito de la docencia, cuando todavía en la primaria estaba séptimo y octavo, aún existía, el hacer un programa de intervención para la mejora. Mi tesis, el título de mi tesis era Educación Física y Salud, programa para la mejora de la extensibilidad isquiosural y del raquis en el plano sagital. Esa era la... Bueno, y se hizo algo bastante costoso por aquel entonces, porque era en un centro escolar, concretamente de la localidad de Abarán. Cogimos un grupo experimental y un grupo control tanto de los últimos cursos de primaria como de secundaria, porque pillábamos séptimo y octavo, era quinto, sexto, séptimo y octavo. 4 grupos, 98 niños y niñas que los teníamos que traer desde Abarán, tanto en el test previo como en el test posterior, en octubre y luego en junio, al Centro de Medicina del Deporte de aquí, en un autobús, con las madres. Fernando era el que realizó todas las mediciones. He de decir en ese sentido que yo doy fe que el problema que él tuvo en su tesis, yo no lo tuve, siempre estuve dirigido, tutelado, fue muy exhaustivo en las correcciones. Recuerdo que iba a Caravaca a que él corrigiera todos los avances que iba haciendo con la tesis. Y es muy curioso el recordar por aquel entonces en el autobús a todos los niños, llevarlos al centro, y recuerdo que tenía que coger alumnos míos para que mientras hacíamos las exploraciones había que entretener a esos críos, por ahí por el campus, ¿no? Habilitaba el pabellón para mientras tanto pues estar jugando con todos los niños y niñas ahí, mientras que Fernando y yo, sobre todo Fernando, el que fue el único explorador, yo le asistía en las exploraciones en lo que podía, pero fue muy costoso, ¿no? La verdad que fue un esfuerzo tremendo. Recuerdo que ni siquiera utilizamos el inclinómetro, utilizamos las famosas flechas sagitales, ¿no? A la observación, aunque sí que se hizo un trabajo muy riguroso de fiabilidad interexplorador para las mediciones. Y bueno, decir que la experiencia para mí pues, fue maravillosa, porque aprendí mucho, todo de investigación de Fernando. Fue donde el método, destacar el rigor que él me transmitió y que yo he seguido intentando mantener lo que él me ha enseñado. A partir de ahí surgieron muchos trabajos a posteriori, con tesis doctorales que tuve el honor de codirigir con Fernando, la tesis de Pilar, la tesis de Paca, de niñas de Ritmi, es un trabajo muy bonito que se publicó luego en el Consejo Superior de Deportes con un bonito libro. Es decir, para mí fue una experiencia pues, muy bonita, ¿no? Bueno, digamos que luego los condicionantes del desarrollo de la vida universitaria hizo que por motivos de la creación de la Facultad de Ciencias del Deporte, en la cual estuve implicado inicialmente de manera directa, hizo que se separaran nuestros caminos, quizá porque había necesidad de crear nuevos grupos de investigación. Y fue el momento en el cual yo, hablando con Fernando, le planteé que desgraciadamente tenía que crear mi propio grupo, pero siempre he seguido la doctrina y todo el saber que Fernando me ha transmitido desde aquí. Aprovecho para darte las gracias, eres mi maestro, lo será siempre. Y me enseñaste también el respeto y a valorar la experiencia de quien te enseña, ¿no? Yo eso lo he valorado mucho siempre, lo tengo en mente y por eso siempre tendrás mi respeto y mi admiración, Fernando. Y esa es mi historia, ¿no? Una historia muy bonita de hace ya 30 años que nos conocemos y sigo aprendiendo de ti todavía, Fernando. Así que muchísimas gracias a todos por este momento tan bonito. Muchas gracias. ¿Cómo es? ¿Anecdotario? ¿Ignacio? Se te ha olvidado que tu lectura de este bueno. fue accidentada por culpa de Iberia y la huelga de pilotos. Bueno, sí. Permite un miembro de tribunal, Gerardo Garcés, también nombrado aquí, que no podía llegar a su tribunal. Yo llego a casa
se estaban en Granada, la detención en Granada, y mi mujer me dice que te ha llamado Pedro Luis, que te vayas a Granada, que tienes que estar en el tribunal, que te invita a cenar esta noche y que mañana tienes que estar en el tribunal, que estaba yo de suplente. Si el suplente pues permite estar en otros sitios ahí. Y digo, bueno, pues me voy a Granada, y allí estaba Pedro esperándome, y allí pues estuvimos hablando y planteando la defensa de la tesis sin parte del tribunal de peso que tenía. Sí, quizá cuando me comentaste que ibas a organizar esta reunión no me hice a la idea de la formalidad con la que ibas a organizar. Quizá con el tiempo se me ha olvidado cómo actúas, ¿no? Y no me he preparado nada por escrito ni he pensado un poco en todas esas circunstancias. Es cierto que fue algo curioso que la noche anterior pues tuvo que venir Ignacio y nos vimos allí la noche anterior en Granada. La verdad que yo defendí mi tesis en Granada, en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, y tengo una anécdota muy curiosa que ahora me viene a la mente. Mirar si preparamos concienzudamente la presentación también a doble cargo de diapositivas, cosa que era algo ahí muy llamativo en Granada porque no era al estilo allí, era algo muy típico en medicina, pero en educación física solamente con un carro, ¿no? El montar, el tener dos carros le existe mover ahí un lío. Y bueno, fijaos si fue concienzudo en la preparación, en mi ensayo, que yo expuse toda mi tesis mirando a los ojos al presidente, a don Manuel Castillo. O sea, las diapositivas se proyectaban, pero yo me las sabía tan de memoria que yo no miré en ningún momento la pantalla. Y luego en la comida que le hicimos en un lugar muy bonito, en el mirador de Moraima, me dice, me tenías casi acobardado. Estaba intimidado, ¿no? Ya no sabía qué hacer, no sabía dónde esconderme ya. Me fijaste los ojos, es cierto, fue como un mecanismo de defensa. Yo estaba un poco nervioso también. Todos los que habéis pasado por ahí sabéis que la tesis doctoral es un momento muy importante y yo me dio ese tic de centrar mi mirada en el presidente del tribunal y él llegó un momento que me eludía la mirada y no sabía dónde meterse. Eso también se debe a que yo le comenté allí que tú eras campeón de lanzamiento de hueso de aceituna. Sí. Y él está esperando a ver si me lo va a dar. Y me dan rojo. La verdad que fue una tesis muy comentada allí en Ciencias del Deporte, porque mi especialidad muy joven, no tenían el dogma que Fernando me transmitió y la propia tesis doctoral marcó una referencia allí. Fue una tesis muy dentro del carácter cuasi o pre-experimental que la tesis tenía, con las grandes variables contaminadoras que pudimos controlar de alguna forma, con un grupo de control experimental, pero tenía un rigor. La verdad que fue una de las primeras tesis que allí se comentó mucho como una tesis brillante, ¿no? En este caso, todo el mérito de Fernando, ¿no? Que se mostró en todo momento. Yo no encontré ningún momento de debilidad porque estuve plenamente asistido, plenamente tutorizado, perfectamente dirigido y es algo que, bueno, no sé cuándo podré llegar a las 40 tesis que has dirigido, pero sí he tenido también el honor de dirigir unas cuantas tesis, 25 tesis, y he querido seguir siempre el patrón que Fernando me ha dado, ¿no? De esas 25 tesis, pues 4 de ellas están en la línea de dirección de continuidad de mi tesis, la de Pilar Saiz de Baranda, una tesis muy bonita que también dirigimos en salas de musculación, el análisis de las repercusiones que el trabajo en salas tiene sobre el plano sagital del raquis, la experiencia tan bonita con las niñas de rítmica. Es decir, 4 o 5 tesis, sí, 4 tesis, y luego muchos trabajos de muchos artículos que también publicamos en revistas de un cierto nivel, a nivel de impacto que logramos publicar, de las cuales me siento muy satisfecho, ¿no? Y bueno, he de decir que la experiencia ha sido maravillosa, Fernando. Es algo que no olvidaré jamás. He tenido mucha suerte de haberme cruzado, o que te cruzaras, o quizá fui yo que se cruzó en tu vida en un momento dado, pero el tenerte en mi vida ha sido muy importante para mí, sobre todo en mi vida académica, mi vida como profesor y como investigador. Bueno, realmente, como veis,
yo estoy aprendiendo cosas que no sabía. Me lo ha contado una, me lo ha contado. Y ahora lo hice recuerdo, pero que la memoria se te va olvidando. Se van olvidando las cosas. Y es cierto que fue la primera tesis que codirigí y que dirigimos en la Universidad de Quintana Nostra, ¿no? Sí. Ya fue mi cuarta, en Granada, que era como la cuna ahí. Y verdaderamente rompimos, porque llegamos de fuera así como invitados y marcó. Había me llamó la atención. muchas expectativas allí, porque era donde venía alguien, un grupo de... Y un Había médico, un director que era médico, digo. y se generaron una suspicacia de decir, a ver estos que traen aquí, ¿no? Y hubo mucho revuelo en ese momento, una tesis con muchos espectadores en ese momento. Fue algo muy bonito. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, enhorabuena.